Gracias, hermano Santiaguito. Ciertamente es una eh, mañana singular y aunque, como expresó, por segunda vez no podemos estar en el templo el segundo domingo de mayo para abrazar a nuestras mamitas. Eh, Sin embargo, el Señor en su bondad no permite que cesemos de ser celebrantes de su presencia por causa de este perfil singular, irrepetible de una madre, don de Dios para llegar a ser. Y claro, quisiera entonces enviar un abrazo a nombre de todo el liderazgo de la Iglesia Bautista Familias Saludables, tanto en Bellavista como en Mastodontes, como en El Empalme, en Zavala, eh, felicitándolas y disponiéndonos a estar a vuestras órdenes en el Señor, para que vuestro rol de madres continúe siendo una expresión de júbilo, una expresión de alabanza a nuestro Dios, pero también de contentamiento para ustedes. En esta mañana hemos eh, pensado en un título, por decir así: ¿qué le hace a una mujer ser madre? Y claro, este título viene dado por un poco el contexto en el que vivimos nosotros. Y así como necesitamos ir reafirmando algunos valores relacionados con eh, el comportamiento, la vida, en esta época, más allá de la posmodernidad, así también necesitamos ir afirmando, recuperando o repasando los perfiles, los roles que nos ha tocado desempeñar en este mundo. Y uno de ellos, sí, señor, tiene que ver con el rol de una mamá, una madre. ¿Qué le hace a una mujer ser madre? En el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 20, dice el texto bíblico: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué le hace a una mujer ser madre, ser Eva? Bueno, la respuesta es sencilla, pero no por ser sencilla, es decir, concebir, dar a luz y criar a su bebé. Es simple, no es simple. La respuesta es sencilla, pero no es simple. Tiene una serie de elementos que a partir de este momento del Génesis, como fue narrado la historia, y estamos en el contexto de la aflicción de la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán había transgredido y él estaba sometido al juicio del Señor. Y entonces, en ese contexto, terminando el juicio del Señor para con Adán, Adán se vuelve a su esposa y le dice: ahora tú serás, a más de ser Isha, que es el término hebreo para mujer, serás llamada Eva, que es tiene el significado de madre de los vivientes. Bien, pues entonces con el texto que hemos leído de Mateo 1 del 20 al 23, concluiremos este tiempo de reflexión, porque entonces este rol va pasando por una serie de procesos, no solamente del que vamos a comentar ahora, pero del que no podemos comentar, porque no hay muchos elementos allí para evaluar el rol, el perfil de una madre, pero sí a partir
de cómo la Escritura dejó sentado algunos testimonios respecto al proceso de ser madres. Y así podamos entonces desembocar en este texto magistral de Mateo, el capítulo 1, versículos 20 al 23, para referirnos a la expresión singular de Dios usando este perfil para hacer su llegada aquí en la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos pues adelante. Voy a pedir que nuestro hermano Danielito se sirva en colocar la presentación, si le es posible, para que podamos entonces ir en función de ella, hilando los pensamientos hasta que lleguemos a nuestra parte medular de por qué le hace a una mujer ser madre. ¿Lo tenemos, Danielito? Ahí está. Ahí está. Vamos a tener un par de videitos que van a estar incluidos en la presentación, así que si podemos ponerle en modo perfecto, Danielito. Bien. Y tenemos entonces, así vamos a pasar al segundo cuadro, donde a la segunda lámina, Danielito, donde se ofrece una breve explicación del origen del Día de las Madres y se menciona a una señora Anna Jarvis en el año de 1905, quien es reconocida como la fundadora de esta festividad. Quiso rendirle homenaje a su madre mucho antes, dice, de su muerte. La mamá de Jarvis, Anne Revés Jarvis, deseaba que alguien dedicara un día a celebrar a las madres. Cuando ella murió en el 9 de mayo de 1905, Jarvis, su hija, se decidió a hacerlo. Ella empezó a hacer campaña no solo por su mamá, sino también por todas las mamás del mundo. Estamos hablando desde el contexto del mundo occidental. El mundo oriental tiene otra dinámica, otra historia, pero como somos del occidente, así que vamos a hablar precisamente de nuestra cultura a través de los tiempos. Bueno, dice el relato, todo comenzó en su pueblo natal de Grafford, Virginia Occidental, que tiene el crédito de haber realizado la primera celebración oficial del Día de la Madre 3 años después en la iglesia metodista episcopal Andrews. Desde ese entonces, la iglesia ha sido considerada como el santuario internacional del Día de la Madre. Y esto no se quedó así, pues en 1914 el presidente Wilson de los Estados Unidos lo estableció con un decreto planteando el Día de la Madre, la fecha que había sido propuesta por doña Anita Jarvis. Pero aunque muchos países en América Latina se celebre este día en el mes de mayo, la Organización de Naciones Unidas estableció el 1 de junio como un día en el que se celebrase el Día de la Madre y del Padre. Así que eso es un poquitito el relato para ser justos con la persona que inició esta celebración, que ha sido bienvenida a través de los tiempos por todos los países del occidente. Vamos a la siguiente. Entonces, en este tiempo, cuando los absolutos son transformados en relativos, ¿qué le hace madre a una mujer? Y entonces quiero pedir que Danielito active este video para que podamos escuchar algo que posiblemente va a sonar bastante especial para nosotros. Adelante, Danielito. Lo que nos hace libres a las mujeres es la posibilidad de elegir la maternidad, no la posibilidad de eliminar una vida. El aborto no nos hace libres, nos hace víctimas y cómplices de un Estado verdugo. El aborto no nos hace libres, nos hace esclavas de una decisión cargada de angustia y llena de dolor. Ojalá entendamos que la política siempre nos da la posibilidad de hacer las cosas bien,
No le carguemos un fracaso más al Estado. Por favor, trabajemos todos juntos, generando políticas que tiendan a darle solución al problema de raíz, pero siempre, siempre priorizando ese derecho que es innegociable, que es el derecho a vivir. Porque el derecho humano es el derecho a la vida, no el derecho a eliminarla, no el derecho a destruirla. Me da mucha bronca tanta injusticia social. Me da mucha bronca ver cómo se llenan la boca hablando de derechos humanos y después se arrodillan frente al mercado entregando los derechos de los más vulnerables. Me da vergüenza como peronista escucharlos hablar de justicia social y después se sientan en esas bancas y no son capaces de ser la voz de los más indefensos. Termino, señor presidente. Sea cual fuese el resultado de esta votación, yo me siento orgullosa por la huella que dejo en esta banca. Me siento orgullosa porque defiendo con el cuerpo y con el alma y con el corazón la política más progresista de todas. Porque no hay política más progresista que ser generoso con la vida. Porque no hay política más progresista que defender la vida, que no sea ley. Muchas gracias. Bien, como escuchamos, son las palabras apasionadas de una congresista de la República de Argentina, defendiendo el rol de ser madres. Fue cuando estaba en votación en la decisión de si permitían o no el aborto en en el país de Argentina. Y ahora, penosamente, en nuestro país ya se decretó como despenalizado el aborto en ciertas circunstancias de la madre, si ella fuera violada o si tuviese algún problema en su proceso de gestación del bebé. Pero bien, me llamó la atención las palabras de esta congresista. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente casamos delante de las propuestas indecentes, por decirlo menos, de personas que no entienden ni conocen cuál es el origen de nuestra identidad y nuestra procedencia, que viene justamente por aquello que están atentando y el nacimiento de los bebés. Hoy por hoy esa es la limitante, pero más adelante creo yo, como este es un tema que avanza, así como dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora, también la vida de los injustos es como las tinieblas, que van en aumento hasta que las tinieblas son perfectas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, atribuimos el rol de ser madres a la mujer que se convierte en madre, que tiene en su vientre un bebé y que va criándolo hasta dar a luz y criarlo hasta su edad de dependencia, ¿no es cierto? Hay un artículo que se escribió por un periodista mexicano, donde él decía que había un reconocimiento de la madre como legitimadora de los linajes gobernantes mediante la procreación. Es decir, llega a ser el rol de madre la que atestiguaría quién es y quién no es de linaje para los tiempos antiguos. Así que es interesante ver cómo de alguna forma este rol pasó a ser un participante directo en cuanto a decisiones de identidad de linajes gobernantes, ¿no es verdad? En la época de los reyes, de los feudales, etc. La señora Amparo Micolta, otra periodista, dice, tocante a este desafío de ser madre y el proceso por el cual han pasado la dinámica de la maternidad, dice, la paternidad y la maternidad
no se reduce a una mera realidad biológica, dice ella. Aquellas necesitan de un reconocimiento social y de esta medida, la capacidad reproductora está dotada de significados en contextos sociohistóricos específicos. Ella está mencionando de que ahora es la sociedad la que determina el rol de la madre y del padre. Y más adelante vamos a mirar un poco de esto. Continúa, como roles sociales, dice, la maternidad y la paternidad son cuestiones reguladas por la sociedad, como habíamos mencionado. Es esta la que define quién o quiénes serán los cuidadores y socializadores de los menores que se van integrando a la sociedad y harán parte de la generación adulta del futuro. Como vemos ahora, el instrumento de identificación y de acreditación no está en el origen, sino está en las manos de quienes administramos la vida y el mundo, ¿no? Un poco hace justicia a lo que dice el Señor en la creación en la creación del ser humano. Fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, ¿no? Pero estamos sojuzgándola de una forma inadecuada, diríamos, a la altura que vamos. En la cultura, dice doña Amparo, en la cultura griega la maternidad representaba la suprema misión de la mujer. Su único destino, dice ella, y medio de autorrealización reconocido en las pautas culturales es que sea madre. En la cultura romana, en cambio, dice ella, el derecho romano es patriarcal y como tal instituyó en la familia el poder del padre sobre los hijos, mientras que el embarazo y el parto correspondían a la madre. Entonces vemos aquí que de los griegos a los romanos hay una diferencia de aplicación. Mientras para los griegos seguía siendo la madre la cultivadora de los genios humanos, ahora con los romanos no es ella, sino ella solamente se limita a concebir y a dar a luz, pero el padre es quien habría de desarrollar la formación de los hijos. Bueno, la herencia judío-cristiana, en cambio, muestra que aunque desde la naturaleza del ser todos somos iguales, dice la señora Amparo Micolta, en este periodo las representaciones de la maternidad se estructuraron alrededor de dos figuras, la Eva y María, ¿no? Con las cuales la maternidad adquiere una connotación espiritual. Ser madre es dar a luz, tan sencillo como eso. Interesante la opinión de doña Amparo, pero después del nacimiento de Cristo, cuando se va derivando el cristianismo en un catolicismo, el catolicismo promovió el celibato y casto y consagrado al rango de una virtud superior que la maternidad, tanto para los hombres como para las mujeres. Para las mujeres piadosas, creyentes en Dios, la maternidad carnal dejó de ser una vocación prioritaria. Como vemos, el proceso en el que se desarrolla la maternidad no es como al principio. Y entonces, pero es la cultura judeo-cristiana la que recupera en un sentido parte de la dinámica, es dar a luz, ser madre. Y es la manera como se convierte una mujer en madre, ¿no? Pero aún en la religión, más tarde se desvirtúa el rol de ser madre, de ser padre, y se promueve el celibato como la aspiración de la virtud. Y ahí es donde hay una dicotomía de hacerle a la familia en un grado menor que una vocación religiosa. Y entonces la vocación religiosa tomó predominio sobre la familia.
y llámase a la familia como una expresión secular y a lo religioso como una expresión de virtud o una expresión de divinidad. Ahora pues, me he permitido investigar un poquitito la madre en las épocas, en las diferentes épocas, y vamos a ir rapidito en cuanto a esto, porque quiero terminar con una reflexión en base al texto que se nos ha sido leído. En la época medieval, que viene desde 476 antes de Cristo hasta 1492 después de Cristo, desde la caída del Imperio Romano, comprende esta época medieval de Occidente, hasta el descubrimiento de América en 1492. Durante la Edad Media había un desconocimiento en general del cuerpo humano sobre la maternidad, el embarazo, el alumbramiento. Siglos atrás, la muerte tras el parto era el pan de cada día, dice el artículo investigado. En el medioevo, la mujer estaba relegada a un papel bastante secundario. Esposa y madre eran sus principales misiones. Ser madre, aunque algo natural, venía cargado de peligros debido al desconocimiento de todo el proceso, desde la concepción hasta el alumbramiento. Tenemos entonces una fotografía allí para mostrar. Danielito, pasamos un poquito allí, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos nosotros la expresión de la maternidad romana. ¿Cómo lo simbolizaban? Esta es una efigie histórica que se lo conserva ahora todavía en el museo. Pero entonces la madre es como el pilar, ¿se da cuenta? El pilar de un edificio y es representada con el símbolo de la que amamanta, de la que cría, ¿no? ¿Verdad? Esto viene desde la concepción romana y luego, perdón, griega, y luego en la concepción romana se le estipula a ella con tan solamente el rol de concebir y de a dar a luz y amamantarla, ¿no? Amamantar al bebé. Pero la crianza ya entonces le correspondía al padre. Vamos a la siguiente lámina, Danielito. La maternidad en la época moderna, ¿no? ¿Verdad? Ya tenemos allí la siguiente, en la época moderna. Entonces, viene desde cuando el cuestionamiento de gran parte de las concepciones promovidas por la Iglesia se pasó a otorgar un lugar especial a la maternidad bajo la idea de que los niños serían el futuro del mundo. Entonces, de lo que pasó en la cristiandad a través del capítulo del catolicismo, ahora en la modernidad, la edad moderna, se pretende recuperar eso, pero es de una forma lenta y con algunos retrocesos. El descenso de la mortalidad materno-infantil a través de hacer prevalecer la maternidad nuevamente. Entonces, había comenzado a gestar desde el siglo XVI la maternidad, comenzando a convertirse en una cuestión de interés masculino. Es decir, los varones tomaron, recuperaron de alguna manera y se aliaron otra vez al concepto pasado de los griegos. El amor materno, cuya expresión, dice el artículo, principal era la consagración total de la madre a su hijo, se convirtió en un valor de esta civilización y en un código de buena conducta. Es decir, la madre que criaba bien a su hijo era una buena madre. Desde entonces, el amor materno poco a poco se le empezó a rendir culto a las madres. Buscaron con mayor gusto la compañía de sus hijos para aportar en el desarrollo de la personalidad de cada niño. Entonces, vemos en el recuadro allí el interés de la mamá volviéndose a su hijo y el hijo desarrollándose con mayor seguridad bajo el acompañamiento de ella. Pero luego pasamos a la época de la maternidad de la edad contemporánea. Vamos a la siguiente, Danielito, donde la descripción del investigado es que a partir de la Revolución Francesa fue un conflicto social político. En ese conflicto social político, la industrialización trajo consigo un nuevo tipo de madres que trabajaban por fuerza del hogar durante largas jornadas
y que disponían de poco tiempo para transmitirles a sus hijas e hijos las ideas de la cultura femenina o masculina tradicional. Entonces, la mujer que trabajaba por fuera del hogar no quería dejar sus salarios y sus empleos, al igual que algunas prerrogativas que comenzaban a aparecer a fines del siglo XIX. Por lo general, dice el artículo, estas madres eran de origen rural. No tenían marido ni ayuda masculina y habitaban en viviendas con espacios reducidos en malas condiciones higiénicas que producían una mortandad elevada. Y como vemos allí, la madre trabajadora que lo que necesita es descansar y el hijo o la hija se cría junto a ella, pero no es el motivo de su interés, ya a diferencia de la época anterior descrita. Vamos a la siguiente, la maternidad en la posmodernidad. Se dice que la posmodernidad es de este tiempo, pero no, no es así. Y la posmodernidad ya pasó, ya es una época que siguió la modernidad y que, como ustedes ven así, en el recuadro, ven una herencia de madre. Ahí está la abuela, la madre y la hija, todos tres llevando un mismo cordel en su boca, que representa un poco la tradición. Entonces, en esta época de la modernidad, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los actores del orden político y del orden económico incidieron en el cambio. La primera revolución industrial redujo los salarios, lo que obligó en algunos casos a que la madre y los hijos trabajaran en las fábricas. Se comienza a dar una preocupación por el control natal y se emplearon algunos métodos contraceptivos o anticonceptivos, siendo el aborto uno de los más utilizados. El descenso de la natalidad desencadenaron una nueva ofensiva ideológica de gran envergadura con el propósito de que las mujeres regresen a su casa, a la transmisión generacional, y los hombres regresen a las fábricas y a los campos. Se establecieron sanciones severas contra el aborto. Sin embargo, este continuó llevándose a cabo de forma clandestina hasta que en 1935 en Suiza, dice el artículo, se legalizó. Al mismo tiempo que difundía educación sexual y medidas a favor de la natalidad. Pero un poco eso es lo que no se entiende, ¿no? ¿Verdad? Se oficializa el aborto y se promueve la vida. Es decir, ¿qué están tratando de decir? De ahí el discurso de la congresista argentina. Y ella decía, tengo bronca, que los que dicen hablar de los derechos humanos votan rendidos al poder económico, votan por el quitar la vida a los que no pueden defenderse. ¿Vio? Esta es un poco la dinámica de la posmodernidad. Y en un sentido, lo que empezó a finales del siglo XIX y en el siglo XX, y que ahora seguimos nosotros en el siglo XXI, viviendo ese reflejo y se potencializa más. Imagínese usted, en este año en Ecuador y en este último tiempo de pandemia, se legaliza el aborto. Obviamente hay situaciones para considerar en términos del peligro de la madre, en términos de las enfermedades y todo eso. Pero ahora este es una especie de facultativo para que toda persona que tome esa decisión de sacrificar a su bebé diga, bueno, aunque no fuera así, pero diga sí, fui violada o estoy enfermo, o el bebé está enfermo o yo estoy enferma, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, el oficializar eso es el problema. Porque hay circunstancias que los galenos, los médicos evalúan y dicen sí, es necesario. Pero cuando uno ya toma desde la perspectiva de la madre, yo quiero abortar, entonces ya es facultarle a hacer algo que la Biblia, la palabra de Dios, la prohíbe. Pasamos ahora a la maternidad en la actualidad, lo que seríamos nosotros ahora, ¿no es cierto? Y tenemos allí nosotros una que sería mestiza allí, en morocha, ¿verdad? Con su barriguita al aire, allí disfrutando de ese proceso, pero ¿cómo se calificaría la maternidad en la actualidad? El documento investigado dice, en las sociedades actuales la maternidad y la paternidad se encausan a partir de tres aspectos. Primero, la reelaboración de las ideas acerca de las identidades masculina y femenina. Ahí ya estamos entrando en una crisis impresionantemente
degradante en cuanto a la maternidad. Mirábamos algunas tomas de un par de hombres haciendo familia, teniendo una beba, al que uno de ellos se concibe o se identifica ante la beba como la madre y el otro el padre. O dos damas haciéndose la una, mostrándole al bebecito que acaban de adoptar, mostrándose como la madre y la otra mujer como el padre. Es decir, eso está rigiendo hoy en día. Ahora, ¿preocupa eso? Por supuesto, por supuesto. Segundo, los cambios en los modos de producción. Ahora, el tema del trabajo es un tema donde no hay discusión. Si un hombre o un personaje se atreviese a levantar la voz para decir que las damas vuelvan a su hogar, primero las condiciones se han deformado de tal manera que sería una cosa bien complicada. De plano, algunas mujeres lo están haciendo. En el COCA yo conocí una doctora que trabajaba en una entidad de un alto puesto político, de carrera. Ella, después de conocer la palabra de Dios, le dijo al esposo: amor, tú me vas a mantener ahora, yo voy a dejar el cargo. Mi amor, pero ¿cómo puedes? Y claro, hubo una serie de conjeturas, pero ella fue firme. La palabra de Dios le hizo volver a casa y atender a su precioso bebé de 11 años, que estaba despertando a la adolescencia y que aprendió a orar con ella, aprendió a leer la Biblia con ella, aprendió a hacer servicio al Señor con ella. Impresionante. Bueno, y tercero, las transformaciones en las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, este tema de roles, de funciones. Ahora hay una dinámica que vamos a mostrarla más adelante, que un poco describe esta realidad, ¿no es verdad? La madre y el hijo en la ausencia del padre. La autoridad del varón sobre la mujer y los hijos han sido cuestionada. En su reemplazo se construye una nueva filosofía de la libertad y la autonomía. Entonces ahora no hay hogar. Ahora podemos vivir bajo un contrato de matrimonio, pero cuando yo quiera me voy, dice ella o dice él. Y aún los hijos miran eso, y es curioso, pero en mi tiempo los hijos salíamos de la casa cuando estábamos casados. Hoy los hijos salen de la casa solteros porque no aguantan más el vivir bajo un techo donde un papá y una mamá, al parecer, no tienen una especie de congruencia en su relación. O de pronto el hijo o la hija empieza a tener una especie de criterio distinto del que era al principio. Las mujeres, por su parte, han ingresado de forma masiva al mercado laboral y a otros espacios extradomésticos. Ahora es más barato contratar a una dama porque cuesta menos, dicen los empresarios, ¿verdad? Y son más leales y son más fieles al trabajo. Es interesante lo que pasa. ¿Y cómo afecta eso a la maternidad? Si se disocian la maternidad y la feminidad. Es decir, una cosa es ser mujer, otra cosa es ser madre. Y hoy en día, las mujeres no quieren ser madres con todas las connotaciones que tiene el ser madre. Quieren solamente ser mujeres, porque quieren disfrutar de la vida. O quieren ser madres, no como madres, sino como mujeres madres. Y vamos a mirar adelante, los roles de la esposa esposa y madre tienen una calidad imprecisa y difusa en sus obligaciones. Ahora, hermanas queridas, mamitas y niñas jovencitas, este es el devenir histórico y este es nuestra estación. Pertenecemos a esta generación. Y uno diría, bueno, ¿a qué nos circunscribimos? ¿A qué edad podemos volver? Y la respuesta es a ninguna. Tenemos que volver a la Biblia. Vamos, Danielito, a la siguiente lámina. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la maternidad? Cuando hay tantas variantes de pensamientos tocante a este divino oficio, porque es un oficio divino, hermanos, quizás se ha vuelto ordinario por la práctica continua, pero es un oficio divino, el ser madre. Se hace necesario volver a los orígenes de su constitución, y estos son tocante a la maternidad. Primero, es ideado por el Creador. En Génesis, el capítulo 1, versículo 27,
y el capítulo 5, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Hermanos, qué lindo es volver otra vez a la Biblia como madres, como una familia que rodea a la maternidad como algo divinamente inspirado. Dice el versículo 27, y creó Dios, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, aquí, hermanos, es interesante, el término hombre es una expresión que identifica a los dos sexos, varón y mujer. Y dice que a ellos, o sea, a la creación de Dios, les dijo fructificad y multiplicaos. La maternidad es idea del Creador. En el capítulo 5, versículo 2, dice algo muy semejante cuando se está hablando ya de un proceso decurrido en la descendencia de Adán. Dice la palabra de Dios, y varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en el que fueron creados. Ish e Isha, como habíamos expresado anteriormente, la maternidad es ideada por el Creador. Hermano, no es patrimonio de ningún ser humano. Ni la madre es dueña de la maternidad, ni el padre que engendra es dueño de la maternidad. La maternidad es ideada por Dios. Ese es el absoluto que hace de su rol como mamá. Pase cualesquiera por los procesos que pase, seguirá siendo usted una expresión divina, querida mamita, las jovencitas que van a ser madres, van para ser madres. Y es tan santo porque viene de Dios. Segundo, viene como respuesta a la necesidad del ser humano. En el capítulo 2, versículo 18, en la narrativa del texto de la creación, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. La maternidad es la respuesta a la necesidad del ser humano. No es bueno que el hombre esté solo. Provee el Señor a la Isha, pero le provee no con las mismas características del Ish, es decir, del hombre, sino con características, con ella vino, dentro de ella vino ensamblado la capacidad y el don de ser madre. Pero, hermanos, qué lujo de creación. Qué lujo de creación. ¿Cómo es nuestro Dios? Ser madre. Cuando la mujer se convierte en madre, la mujer viene con esa capacidad de ser mamá. Y aún en los procesos todavía sigue prevaleciendo la obra perfecta de Dios. Tercero, tiene como propósito asociado la misión de fructificar y multiplicarse. Es decir, ser madre, la mujer empieza a ser madre cuando empieza a procrear. Y esa dinámica de multiplicarse, hermanos, qué honor para la mujer haber sido, ni el hombre siquiera, sino usted, haber sido elegida para desarrollar como la Eva, la madre de los vivientes. Usted es la Eva de este siglo, la mamá de muchos seres vivientes, hijas e hijos. Pero esto es un facultativo divino. No es una maldición. No es algo al que tenemos que escapar. Es algo al que necesitamos abrazar con toda una convicción de reflexión. Yo tengo 4 hijos, como ustedes conocen, y todavía me acuerdo los nombres de los 4. y me acuerdo los nombres de mis nueras y de yerno. Y me acuerdo los nombres de los 12 nietos que tenemos. De pronto, si tenía más hijos, posiblemente habría sido un poco más difícil recordarlos, pero habría tenido que hacer más esfuerzo para hacerlo. Pero creo que fue una medida del Señor para su servidor. Pero nos hemos multiplicado.
Éramos 2. Luego somos 8. Hijos y nueras, hija y yerno. Y luego somos 12. O sea, en total, 8 más 12, 20 más 2, 22. Somos 22 de este tronquito, de esta raicita, ¿no verdad? Somos 22. Fructificad y multiplicaos. Gracias a Gladysita. Gracias a Consuelo. Gracias a Gaby. Gracias a Denise. Gracias a Michelle. Gracias a Abigail. A Michelle 2. Gracias a Sofía. Gracias a Amelia. Gracias a Eliana. Gracias a Samantha. Hasta ahí llegamos las 6 preciosas que tenemos en el collar de nuestra familia. Pero es eso, multiplicarnos. Hermanos, no tenerle miedo a ese don divino. Hay que abrazarlo. 4. Fue sometida a la supervisión divina a causa del pecado. En Génesis 3:16 dice el texto bíblico que a la mujer le dijo, por cuanto no obedeciste a la voz de... Vamos a leer literalmente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Fue sometida a la supervisión divina a causa del pecado. Génesis 16. El rol de ser madre. Pero fue vindicada su dignidad por Jesús a través del apóstol Pablo, cuando en el capítulo 5, versículo 25, el texto refiere a varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Es interesante, después de un olvido largo de los seres, de los varones, Jesús vuelve a recuperar el valor de la maternidad, el valor de la mujer, protegiéndola a través de un hombre que fue capacitado, cableado para eso, para amar. Y hermanos, el que el marido ame a su esposa, es la vindicación más grande después de la salvación que una mujer, que una madre puede tener. Tener un esposo que la ame, con todas las implicaciones de lo que es el amor. En el verso 28 del mismo Efesios, continúa diciendo, estamos en el capítulo 5, ¿no es cierto?, de Efesios. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué forma más estimulante de parte del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, hacia los maridos? Si te amas a ti mismo, marido, debes amar a tu mujer. Debes amar a tu mujer. Los dolores tuyos son los que está sufriendo tu mujer por tu desamor. Y entonces el Señor nos toca a nosotros, dice, bueno, a la final, si estoy como estoy atribulado, estoy complicado, bueno, la primera cosa que tienes que revisar es cómo estás en tu relación con tu esposa. ¿La estás amando? Con todo lo que implica. La pregunta no es cómo es ella, la pregunta es si la estás amando. Jesús vindica a la esposa y la recupera a la condición original. Ser protegida, ser amada por el esposo. Y en el versículo 31 y 33 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, qué lindo, qué lindo. La mujer ahora no es parte de una generalidad, es una exclusividad. Queridos maridos, no compartan a su esposa en su concepción de cuidado, en su concepción de amor, en su concepción de valoración. No compartan a su esposa con otras dinámicas, aunque sigan siendo humanas. Es una exclusividad. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí su cuartito de arriendo, con muebles o sin muebles. Ahí su cocinita, con muebles o sin muebles. Allí en su lugarcito, que se llama hogar. Allí. Y el verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí viene algo importante.
Queridas esposas, ante la desvirtualización del plan divino, donde la esposa toma el criterio de yo soy autónoma, soy independiente, yo me voy cuando quiera y hago lo que quiera, no es así. No es así. Su rol de ser madre le proveyó a usted de parte de Dios algo que tiene que ver con el cuidado, la protección y el acompañamiento, la crianza, el desarrollo de los hijos. Cuando el texto bíblico habla de respetar a su marido, habla de generar una patente. Sus hijas e hijos van a repetir la historia que usted desarrolle, querida mamita, respecto a su marido. Que usted desarrolle. Y hermanos, es claro, no negociemos con las desvirtuaciones del hogar. No hay familias de 2 hombres con un hijo, de 2 mujeres con un hijo. No existe. No existe. Esta es una aberración y es penada por el Señor de una forma cruel. Pero cuando hablamos de la pareja, hombre y mujer, con sus hija e hijo o hijas e hijos, el texto es: marido, ame a esa madre, que es su esposa, y madre, respete a ese marido, que es su esposo. Si usted falla en respetar a su marido, algo malo está ocurriendo en su rol de ser madre. ¿Me entiende? Si usted falla en su rol de ser esposo con la madre de sus hijos, algo está fallando en el rol de ser padre. Este es un principio. La familia, la maternidad, volviendo a la palabra de Dios. Quinto, fue la figura autoritativa que el Padre usó para la llegada de su Hijo Jesucristo al mundo. El texto que fue leído en esta mañana. Hermanas queridas, hay 2 cosas allí que para mí tienen una singularidad. Y yo le pedí perdón al Señor nuestro Dios porque no fui cuidadoso, aún no siendo cristiano. Yo era un religioso, pero no cristiano. Y maltraté a una dama en términos de allegarme a ella antes del matrimonio. Pero el texto bíblico, no por esos errores de la humanidad, ha transado. Hoy sigue en pie el principio de: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Concebirá de quién? De su esposo. Hermanas, sigan promoviendo y sigan trabajando con sus hijas e hijos, que lleguen vírgenes al matrimonio. Alguien puede reírse y su risa será sobre sí mismo y sobre sus generaciones. Pero sigue siendo el deseo de Dios de que una niña llegue virgen a entregarse a un hombre que llegue virgen. La cultura nos ha engañado, nos ha embobado, nos ha dicho que las mujeres tienen que ser vírgenes y los hombres no importa. Cuanto más experimentados lleguen, mucho mejor. Y hermanos, eso nos ha costado a los hombres, nos ha costado lágrimas, nos ha costado sufrimientos, nos ha costado pérdidas. Pero no es solamente con los hombres hoy en día. Hoy en día, en la expresión del cambio de conducta femenina, hoy en día la mujer quiere ser como el hombre, así de pernicioso. El hombre sin Dios. Y quiere arrastrarse por los mismos caminos, senderos, cochinos, que el hombre sin Dios se arrastra. Querida jovencita, usted va a ser galardonada por el Señor cuando llega virgen a entablar un matrimonio con su esposo. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto sigue siendo pertinente, sigue estando en vigencia. Aunque la sociedad vaya por otros caminos, la iglesia no puede ir en pos de la sociedad. Como decía el Señor a Jeremías, que la gente se convierta a ti, no que tú te conviertas a la gente. Queridas mamitas, cuiden a sus hijas, eduquen a sus hijas, formen a sus hijas. Háblenles a sus hijas de lo que significa ser virgen y llegar virgen. Y destaquen el valor, porque eso es un valor divino. No es si el hombre o la mujer se merece, no. Es Dios quien se merece que la damita, que la doncellita llegue
virgen al matrimonio. Es honrar a Dios que el jovencito llegue virgen al matrimonio. Siempre nosotros hemos caído en la trampa de, mamá, ¿no confías en mí? Y una mamá le dijo, en ti sí, mi hija, pero en el diablo no. Papá, ¿no confías en mí? Sí, en ti sí confío, pero en el diablo no. En el diablo no. Hermanos, yo he conocido historias de jóvenes yendo a campamentos sin una autoridad de responsabilidad. Y de ahí han regresado embarazadas. Y de ahí han regresado perdiendo el don de la virginidad. Mamitas queridas, este es un desafío. Jesús, el Padre, Dios usó el mecanismo de la maternidad para traer a su santo Hijo al mundo. Así que, y Dios tomó una virgen, sigue estando en vigencia, pero la maternidad es tan santo, es tan santa, que Dios mismo la usó para traer al Salvador al mundo. Y finalmente, sexto, continúa siendo en esencia patrimonio del Creador. La patente para ser madre la tiene Dios. La patente para ser madre la tiene Dios. Repito, la patente para ser madre la tiene Dios. Miremos el siguiente cuadro y vamos a concluir con una especie de celebración al estilo desordenado, cantándole a la mamá una canción que a mí me sorprendió. El día de ayer que estaba mirando algunos videitos que mandaron. ¿Qué miran ustedes a la izquierda? ¿Y qué miran ustedes a la derecha de ustedes? Primero, a la izquierda miran una mamá y dos hijas. Y eso puede parecer tan inocente y tan lindo, tan tierno. Pero hermanos, es la variante que ha condenado a la familia. La maternidad no es eso. La maternidad es lo derecho, lo que está a su derecha. Papá y mamá. Es cierto que hemos pasado algunos accidentes, algunas personas, y el Señor ha pasado a ser el esposo de esa dama soltera, de esa mamá soltera, y la expresión de acompañamiento de ese padre soltero. Pero eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. La maternidad tiene que ver con ese cuadro. Papá, mamá juntos, trabajando juntos en la crianza, en el desarrollo, en la madurez de sus hijos. Necesitamos trabajar, querida familia saludable. Necesitamos trabajar. La visión de la iglesia es edificar familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Y necesitamos trabajar en esto. Mamita, no se encapriche y no tome a sus hijos y los tome para usted y se va de la casa o le manda sacando a su marido. Maridos, no dejen que su esposa, por el maltrato suyo, de pronto tome la decisión loca de salir de la casa dejándole a sus hijos. No, no. Se está poniendo en juego aquella expresión divina, se está menospreciando aquella voluntad de Dios y se está poniendo en peligro el futuro de sus hijos. No deje que el orgullo le hagan a usted, mamita, y respetar a su marido. Y no deje que esa vida de este siglo, promoviendo una especie de libertinaje, le hagan a usted, marido, cambiar la opción de amar a la esposa. Esa mujer que se casó con usted, esa es su esposa. No es la que le sonríe y le pide venir a tener una aventura. No es la que se dio a usted por accidente y tuvieron un hijo allí. Su esposa es la mujer que Dios, nuestro Señor, le concedió. Y a ella necesita amarla. Sí necesita ser responsable de los hijos que ha procreado de una forma irresponsable. Sí necesita. Pero este es el modelo. No es el de la izquierda, hermanos. Este es el modelo. Cuando uno glorifica a Dios por la madre, no está glorificándolo con el cuadro de la izquierda. Está glorificándole con el cuadro
del centro. La maternidad es una dinámica de 3 imágenes: papá, mamá e hijos e hijas. En ella se puede ver plasmada la imagen de la obra de Dios. Es una identidad subordinada a la familia, la maternidad. Se la identifica con el rol de padre, el joneusin, que es generar, es como llegar a ser y acabar. Eso significa el rol de padres, en la expresión que toma el escritor de Efesios, el geneusin, que involucra a los dos. Cuando habla de padres, educad en el Señor a vuestros hijos. No les desesperéis. Está hablando del papá y la mamá, de los dos. No dejen que el adversario quiera destruirles. Y ya en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 16, el Señor ejemplificó con esa mujer que se convirtió en madre y que el adversario quiso devorar su criatura. Cuando dio a luz, fue tomado para el cielo y la mujer volvió a la tierra y Satanás la persiguió. Y dice que echó agua para inundarla, pero la tierra, dice, abrió su boca y tragó el agua y la mujer quedó libre. Queridas hermanas, el enemigo y el mundo quiere seguir estropeando su rol divino. Quiere dejarles en nada. Quiere hacerles perder aquella condición que Dios les dio. Pero adelante, adelante con valor, que el don que usted tiene de ser madre es un don divino. Dios lo respalda. No hay madres en el vacío como el mundo o la sociedad moderna la quieren dar. Las madres siempre están rodeadas de la imagen del Ish, el varón, del Tegna para los griegos, el Alia para el arameo y el Ben para el hebreo. Vamos a terminar esta mañana y perdón por haberles traído a esta fase mandamientos específicos para el hombre. En Proverbios del capítulo 31, versículo 10, dice la palabra de Dios: maridos, escuchemos, y no necesitamos que sea el Día de la Madre para hacer eso. No, dice la palabra de Dios, Proverbios del capítulo 31. Queridas mamitas, la identidad de ustedes está ligada a algo más que lo que la sociedad les ha dicho que son. Son de carácter divino ustedes y tienen un potencial y una capacidad para ser de bendición. Proverbios 31, 10 al 12 dice: mujer virtuosa, aquí voy a leer en la versión la Biblia al día, porque entonces me maravillé anoche que estaba leyendo esto y dije, voy a hacerlo en esta versión para que disfrutemos de esta forma de decir por parte del Espíritu Santo en el lenguaje más sencillo. Dice la palabra de Dios, Proverbios 31, 10. Si logras hallar una esposa realmente buena, valdrá más que las piedras preciosas. Su marido puede confiar en ella y ella satisfará ampliamente las necesidades de él. No le servirá de estorbo, sino que le ayudará toda la vida. Y el verso 29 dice: maridos, la alabanza viene de ustedes. Muchas mujeres fueron excelentes, dice. Muchas mujeres excelentes hay en este mundo, pero tú eres la mejor de todas. Este es el deber del marido. Pero tú eres la mujer de todas. Qué galardón para esa madre, esposa, y esa esposa madre. Pero los hijos, en el mismo versículo 28, queridos hijos, queridas hijas, no sea de este día esta expresión.
Sus hijos se levantan y la bendicen. Sus hijos se levantan y la bendicen. Hermanos, jovencitas y jovencitos, o hijos todavía, hijas, ¿qué es algo que usted le está debiendo a su mamá? Bendecirla. 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 Y lo pone tan así, la palabra de Dios, bendecirla. Porque bendecirla significa todo. Buscar para ellas ese supremo y divino bien, de seguir siendo quienes son y obrar como obran, a causa de la bendición de Dios a través de ustedes, como hijos. Daniel, vamos con la última canción. Y con eso vamos a tener una oración para despedirnos. O mejor, oramos primero y luego tenemos la canción. Querido Padre, Señor, en este escenario hay múltiples mujeres hechas madres y muchas mujeres alistándose para ser madres. Sea con ellas, precioso Señor, su santa reiterada unción, bendiciéndolas con el don de encontrar regocijo, satisfacción, éxito en su papel de ser madres. Precioso Espíritu Santo, gracias por bendecir los úteros de esas mujeres y por elegirnos a los varones para ser los cuidadores, los guardadores, para que lleguemos al matrimonio y encontremos esa expresión maravillosa suya, lista para ser una madre. Señor, si han habido jóvenes y jovencitas que han maltratado su cuerpo y han tenido intimidad con alguna persona antes de su matrimonio, perdónenos, Señor. Perdónenos y permítanos, mi amito lindo, que ellas recuperen esa dignidad, puesto que la virginidad está en el corazón. Señor, permítanos que ellos recuperen esa dignidad. Precioso Señor, y acompáñenos. Que tanto los solteras como solteros, como las madres y los padres, podamos desear ser familias saludables, formándonos, capacitándonos y dependiendo de usted, para que reconociendo que todo pecado del pasado ha sido perdonado por Jesucristo nuestro Señor, pero que emprendamos a partir de hoy un camino de regreso. Y aunque hayan dificultades en el camino, Señor mi Padre, no nos quedemos tendidos, fracasados o resignados a perder este don, este maravilloso don de ser madres y de tener una madre con nosotros, divinamente capacitada para ser madre. Muchas gracias por coronarlas y por poner aceite fresco sobre la cabecita de estas mujeres que seguramente habrán sufrido, Señor, cosas indecibles, manteniéndose en su condición. Y si hay una madre sin esposo, Señor, en el nombre de Jesús, que ellas hallen en usted la figura paterna. Y si tiene preparado algún hombre que las honre como madres, que puedan discernir, acogerse a usted y esperar sus señales. Precioso Señor, si algún hombre despreció a su mamá o a su esposa en pos de otra expresión no bendita, no provista por usted, en el nombre de Jesús, mi amito lindo, perdónenos y permítanos regresar al lugar donde salimos. Qué gran bendición nos espera al hacerlo. Muchas gracias por permitirnos trabajar y cultivar para tener una madre y una esposa, tal y como usted la diseñó. Porque no es bueno que los hombres estemos solos, ni las mujeres lo estén. Gracias por hacernos esa ayuda idónea para hoy, en esta tierra, y por prepararnos a través de esta dinámica de la familia para una eternidad, gracias a mi Señor Jesucristo, logrado en el Calvario.
Gracias por traer nuestras familias a la cruz. Y gracias por en ella redimirnos y volvernos otra vez a continuar con los desafíos de ser gozosas y gozosos, participando con esta celebración cada día, bendiciendo a nuestras madres y alabándolas a nuestras esposas. En el dulce nombre de su majestad, nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén y amén. Adelante. Para mamá, para mí, me, mi, mami, mamá, me, mi, para mí, mami, mamá, para mami, mamá, para mí, 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 mamá. En un día tan grande y tan especial celebramos la vida de una mujer que respeto y modales nos enseñó cuando menos querían aprender. Una madre es un ser sin comparación que te ha dado la vida y todo su amor. Sus palabras por siempre resonarán, nadie las borrará. ¿Qué haces tú caminando descalzo? Ponte algo, te vas a enfermar. Ya está bueno, te he dicho mil veces, la comida no es para jugar. Como sigues gritando te vas al cuarto y te acuestas a dormir. No te rías que no estoy jugando, no me obligues, ya te lo advertí. Es decir que si tus amigos se lanzan de un puente, para ti ser inteligente es lanzarte también. No me busques porque me vas a encontrar una más y te olvidas de jugar. ¿Hasta cuándo lo mismo? No señor, si yo digo no es porque no. Necesito te arregles para salir y no quiero más quejas, por favor. ¿Qué pasó? Que ya es tarde y no estás aquí. Cuento 3 y ya llevo 2. Lávate las manos con tu suéter, deja el perro en paz. No lo repito y que sea la última vez. Siéntate bien, apaga ya el celular, ponte a leer, es por tu bien. Después ya cuando seas grande tú verás que me lo vas a agradecer. Y es que esto ya es toda una tradición que se va transmitiendo de mamá en mamá a mamá. No se escapa ninguna porque madre solo hay una, todas son